muchísimo gusto darle la bienvenida a Mónica Borda. Ella es psicóloga especialista en neuropsicoeducación y neuroliderazgo. Mónica, bienvenida, buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y bueno, de compartir contigo. Oye, y vamos a hablar de este libro que nos traes ahora que se llama Sin miedo y con huevos. Así es, ¿no? Sin miedo y con huevos. Es mi tercer libro, lo estoy ahora sí que empezando el año con, ahora sí que sin miedo y sin huevos y bueno, muy, muy contenta de poder compartir el miedo. Claro, oye, a ver, yo quiero empezar justamente por esa parte porque es como la primera parte que tomas aquí en tu libro, ¿no? ¿Qué es el miedo? Bueno, primero que nada hay que entender que el miedo, obviamente, todos hemos sentido miedo. El miedo claro, es algo normal. Es una emoción, ¿no? Que es completamente normal. Bueno, primero me voy a ir un poquito más atrás. Sí. La palabra miedo proviene del término latino metus y se trata de una alteración del ánimo que produce angustia, ya sea, ojo, producto de la realidad. Esto quiere decir, oye, me pueden asaltar, siento miedo. Claro. Pues obviamente, claro que tienes miedo. Claro. Está muy oscuro, me voy a ir con cuidado, voy a caminar con cuidado. Ese es el miedo normal. Pero también el miedo muchas veces es el producto de nuestra imaginación. Okay. Y ahí empieza el problema. Cuando ya no voy a la cita por lo que el miedo me hizo pensar, ya no ya no tuve ese encuentro amoroso porque qué tal si no me quieren. Cuando, es más, ¿cuántas veces de verdad no has pasado toda la noche pensando en cosas terroríficas, no duermes y de repente en la mañana te despiertas y dices, estoy loca? Eso nunca va a existir, ¿estás de acuerdo? Claro. Ese es el miedo que es completamente incoherente. Y si algunos de los que nos están escuchando se encuentran en ese momento donde dejan de hacer sus cosas, dejan de hablar, de decir, de participar por lo que el miedo los hace pensar o creer, es momento de echarse un clavado para saber qué está pasando. Claro, para saber qué está pasando, ¿no? Para poder distinguir entre un miedo, digamos, normal y un miedo cuando ya se convierte patológico, ¿no? Pero vamos a ir a una pausa y regresando nos cuentas como toda esta parte del miedo patológico. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Bien y Saludable. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Me encuentra como Laura Guzmán Periodista y en X como @lausguzmán. Y estoy platicando con Mónica Borda. Ella es psicóloga especialista en neuropsicoeducación y neuroliderazgo. Y estamos hablando de este libro de Sin miedo y con huevos. Mónica, antes de irnos a la pausa decíamos que pues hay un miedo natural y hay un miedo que ya viene como ya de nuestra mente, de nuestra imaginación y que ya no nos deja hacer cosas, ¿no? Esa sería como la primera parte para poder identificar un miedo natural de un miedo patológico. Así es. Bueno, básicamente, como te decía, el miedo natural pues es cualquier alerta, ¿no? Que la vida misma y el miedo te hace, oye, ten cuidado, te vas a caer. Claro, y que sirve para eso, ¿no? Y que sirve para eso, para realmente tener, ¿no? Una precaución. Pero el miedo completamente incoherente es cuando me la vivo pensando en un futuro desastroso, ¿no? Basado en lo que el miedo me hace pensar. ¿A qué me refiero? Voy a hacer esta llamada, como te decía, ¿cuántas veces nos ha pasado? No, mejor la próxima semana, es que seguro están de vacaciones. Porque el miedo te hace pensar que no necesitan de tus servicios, que no te van a contratar. ¿Cuántas veces decimos, no, pues mejor no le hablo a esta chava, este chavo? No, ¿por qué? Porque seguro no quiere conmigo, me va a rechazar, ¿no? Me va a rechazar. Hablar en público. Sí. Es todo un reto por lo que el miedo te hace pensar. Entonces, lo que yo te decía es que si en este momento alguna persona que nos esté escuchando se encuentra paralizado, porque es tan profundo el miedo que te paraliza. Si en este momento estás paralizado, paralizada por el miedo, es ahí que tienes que identificar que el miedo se ha convertido en un problema en tu vida. Claro. ¿Por qué? Porque ya no es tan profundo, de verdad, que para mí, en toda la historia que tengo con mis libros, las conferencias, en el consultorio, de verdad es el cáncer de las emociones. El miedo. Oye, ¿y vendrá como relacionado o de la mano con la ansiedad?
O son unas... Yo creo que sí viene relacionado. Yo creo que el miedo te produce demasiada ansiedad. Okay. Un ejemplo, empiezas en la noche, ¿no? Ya te vas a dormir y de repente, ¿cuántas veces pasamos noches en vela pensando lo que el miedo me va a hacer, lo que va a pasar, me van a decir que no? Que muchas veces te levantas y dices, es que ni en Hollywood van a producir, ¿no? Estas historias de terror, pero es completamente imaginario y te levantas estresado. Sí. De hecho, hay gente que lo subía yo el otro día en mis redes sociales que está a punto, ya tiene el negocio, ya lo cerró y empiezas, ¿y si no sale bien? ¿Y si no es momento? Pero todo eso es miedo. El miedo te está metiendo todo eso en la mente. ¿Y si la crisis? ¿Y si mejoren? Y es miedo. Claro, es miedo y eso te lleva a ya no hacer las cosas. A renunciar. Yo quiero que todos piensen cuántas cosas has dejado, te has perdido, dejado de hacer, te has perdido en tu vida por miedo. Claro. Oye, a ver, en tu libro hablas de unas personalidades del miedo. Híjoles, que vean lo profundo que es el miedo. Yo creo que todos los seres humanos nacimos, pues, ¿cómo es un bebé? Pues un bebé realmente no tiene ninguna información. La información, ¿no? La va obteniendo como va creciendo. Pero ¿qué pasa? De repente le dijeron que no. Lo regañaron. Es más, se cayó. Y ahí, miedo, ¿no? Y fue creciendo y lo castigaron en la escuela. Y es tan profundo el miedo que dejamos de ser quienes somos por convertirnos en una personalidad de miedo. Y en este libro eso es lo que yo quiero que la gente descubra. ¿En qué personalidad te convertiste? Por ejemplo, el controlador. Ajá. ¿Alguna vez perdió el control? Algo no le salió bien, que le dolió tanto que se conectó con el miedo y en vez de ser una persona confiada, liberadora, se convierte en controlador. Pero es que, no sé si te ha pasado, hay gentes que no te dejan ni respirar. Sí, claro. Pero se mueren de miedo. O sea, detrás de una persona controladora, ¿podemos decir que hay una persona que se muere de miedo? Hay una persona que se muere de miedo. Este te va a encantar. El hipervigilante, ¿no? Es el que está siempre esperando, ¿no? Piensa mal y acertarás. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Alerta todo el tiempo. Y si algo pasa y si sale mal, vive en la desconfianza. Pero eso es porque alguna vez algo le sucedió que lo convirtió en mejor voy a pensar mal y voy a acertar. Mejor voy a estar siempre desconfiando de los demás antes de que me vuelvan a lastimar. Ese es el hipervigilante. El hipervigilante, ¿no? Que está así todo... Que se vuelve todo desconfiado. Que se vuelve todo desconfiado. Pero claro, todo es a raíz de experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida y de cómo reaccionas. Exactamente, son las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y obviamente antes de que me pase algo, yo controlo. Antes de que algo se salga o alguien me diga o me pase, por ejemplo, el hipervigilante siempre es alguien que le pasó algo que de repente, de esas veces, porque así es la vida y nos ha pasado a todos, que de un día para otro todo cambió. Ok. ¿No? O sea, digo, puede ser una pérdida, hay cosas muy duras, pero en ese momento me vuelvo hipervigilante. O sea, todo el tiempo estoy esperando. Para que no me vuelva a pasar. Para que no me vuelva a pasar, pero les quiero decir que la vida es vida, no se puede controlar. Claro, puedes controlar algunas cosas, pero no puedes estar controlando todo lo que pasa en tu entorno. Exactamente. También me encanta, la personalidad tímida. Okay. Hay mucha gente que no era tímida, pero se convirtió y tiene una timidez enorme porque alguna vez hizo un ridículo. Ok. Y con tal de no volver a hacerlo. A ver, este ejemplo me encanta. ¿Cuántas veces de verdad nos sucede que estamos en una mesa y esto le pasa mucho a la personalidad tímida? Y estás platicando algo y sabes, ya tienes la idea en tu cabeza de lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, y de repente lo dice alguien más. Y dices, pero es que ¿por qué no lo dije?
No, claro, a mí me ha pasado, a ti. Claro, sí, yo creo que sí. O sea, estás o en una reunión, o ya sea de trabajo con los amigos. Exactamente, porque no estás confiando. Y tú lo piensas, pero no lo quieres decir. No lo quieres decir porque no estás confiando en ti en realidad. Entonces, mejor me quedo callado y siempre eso, bueno, es que yo lo sabía, pero... Ajá, pero ¿cuándo lo dices? A un lado, exactamente, me voy a un ladito. Imagínate la profundidad que tiene en nuestra vida, pero sobre todo en nuestras emociones, el miedo, que cambia tu personalidad. ¿Y eso por qué pasa? Porque a ninguno, yo creo que es una reacción completamente humana. A nadie nos gusta sentirnos mal, claro, perder, que nos rompan el corazón. Claro. Bueno, obviamente hemos tenido todos pérdidas, no poder, que nos digan que no. Pero a eso venimos. Sí, no. Claro. O sea, la vida no es perfecta, a eso venimos y obviamente aquí lo importante es aprender y es otra de las propuestas de mi libro, es obviamente identificar, a ver, en qué personalidad me he convertido. Claro. Pero sobre todo este libro para mí es muy importante porque yo quiero confesarles que en mi vida la emoción con la que más he luchado es con el miedo. Y no es que hoy no tenga miedo, lejos estoy, pero en este libro y con las herramientas que yo utilicé para mí, mi propuesta es que el miedo se convierta en tu guía. Y ahí vamos a parar para que después del corte nos platiques cómo puede ayudarnos el miedo a guiarnos, ¿no? Con nuestra personalidad. Vamos a una pausa y regresamos. Platicando con Mónica Borda de este libro de Sin Miedo y con Huevos. Mónica, yo te veíamos ahorita el libro y te decía, el diseño está muy padre, ¿no? Porque y está como más sencillo para que la gente lo pueda leer, para que la gente lo pueda entender, para que sea pues una guía. Así es, básicamente es una guía y bueno, Laura, en realidad es, como tú dices, sencillo, pero sobre todo es práctico. Y ojo, a los que se están muriendo de miedo, si tú vas con el libro en orden, tiene todas las herramientas para cambiar, para transformarte, para conocerte, porque de eso se trata, de vivir sin miedo. Claro, y por eso todas estas personalidades, para que yo lo voy leyendo y yo digo, yo soy esta, ¿no? Entonces, una vez que entiendes qué personalidad tienes, es como puedes seguir avanzando. Así es. Y fíjate que a mí, en este es el primer libro que meto muchos ejemplos de gente muy famosa. Por ejemplo, de Messi. Nunca te imaginas que él se moría de miedo, por ejemplo, ¿no? Y de Mohamed Ali. ¿Y por qué meto estos ejemplos? Porque siempre pensamos que el miedo es... no solamente de nosotros, no, todos los seres humanos tenemos miedo y obviamente aquí te doy todas las herramientas que utilizó estas personas para convertir sus miedos en su inspiración. A ver, no las vamos a decir todas porque para que la gente que quiera que vaya y compre el libro, pero a ver, danos un tip de qué podemos hacer, o sea, si de verdad ya estoy muriendo de miedo, ya me paralicé, ¿qué hago? Hacerlo. Cuando a mí me dice, Mónica, ¿cuál es el antídoto para el miedo? O la gente que me dice, Mónica, ¿de verdad? Yo no tengo idea qué hacer. Y yo, ¿a qué le tienes miedo? Una lista enorme. A ver, el miedo hay que enfrentarlo, ¿no? Sí. Sin miedo y con huevos. Así, literal. Y entender que la única forma que se deje de convertir en un fantasma es haciendo lo que te da miedo. Te pongo un ejemplo, a mí me daba mucho miedo hablar de huevos porque decía, bueno, no es una palabra, ¿no? Y obviamente hay gente que estará de acuerdo y hay gente que no. Fuerte, exactamente. ¿Cómo la usas? Pero por miedo lo guardé muchos años y hoy, en el tercer libro, te puedo decir que hasta que realmente dije, no, a ver, voy a hacer eso que a tanto miedo le tengo y pues vean el resultado. Así que yo los invito a todo el auditorio, a ti, Laura, ¿qué tienes que hacer? Hacer todo lo que te da miedo. No somos superhéroes. Claro. Pero empieza. A ver, yo digo, cuando de veras este miedo te paraliza, ¿cómo le haces? Pasito por pasito. Y ojo, les voy a dar algo muy importante para el miedo. Paciencia. Siempre decimos que la paciencia es para esta persona, para con los que me rodean, para los hijos, el marido, los del trabajo. No. Paciencia con uno mismo.
Eso es lo que necesitamos los seres humanos. Paciencia. Y empezar hoy con huevos. Pues ahí está, Sin Miedo y con Huevos. Mónica, ¿dónde encontramos el libro? ¿Está impreso, en digital? Cuéntanos. El libro está en todas las tiendas de autoservicio, en todas las librerías, a donde vayan. Tengo la suerte de que esté el libro, obviamente también en todas las plataformas digitales. Si no quieren salir de su casa, llega directito a su casa. Mucho. Pero lo importante es, Laura, vivir sin miedo y con huevos, y más empezando el 2025. Claro, y hay que empezar el 2025 con este libro para la gente que lo necesita, Sin Miedo y con Huevos. Tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Estoy como M. Borda en Instagram y en todas las demás redes sociales como Mónica Borda. M. Borda en Instagram y Mónica Borda en Facebook. Ahora sí que en todas como Mónica Borda, solamente en Instagram M. Borda. M. Borda. Pues ahí pueden encontrar a Mónica Borda, pueden encontrar también su libro Sin Miedo y con Huevos. Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias, Laura, por tan linda entrevista. Y bueno, que te la esté pasando muy bien en Madrid y en Europa. Seguramente no nos va a extrañar. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Bien y Saludable.